Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta nuestra tercera jornada del tramo 385, Aprender a escribir textos en primer ciclo de la escuela primaria, escribir como lector. Hemos llegado hoy a nuestro último encuentro. Bueno, antes de comenzar, les quería enviar saludos de nuestro ministro de Educación, Jaime Persic, de la secretaria Silvina Wirtz, del subsecretario Mauro Di María y de nuestra directora nacional de Educación Primaria, Cintia Cooperman. Mi nombre es Silvia Lovelo y en este encuentro nos acompañan Natalia Ziegler, Sandra Estorino, Alejandra Paione y también colaborando con nosotros en este encuentro, Flavia Gotnik. Bueno, hemos llegado a nuestro último encuentro. Ustedes saben que cuando termina el encuentro, que este queda grabado como todos los otros, van a poder acceder quienes se hayan inscrito a la evaluación, que es una evaluación autoasistida, y que si aprueban la evaluación van a poder descargar una constancia que, de acuerdo con las decisiones de cada jurisdicción, bueno, la aprobación del curso puede que en algunas de las provincias otorgue un puntaje equivalente a una formación de 15 horas. Hemos estado trabajando en los encuentros anteriores con las distintas situaciones de escritura. En el primer encuentro con la escritura a través del docente, los contenidos involucrados y las intervenciones. Y en el segundo encuentro, el encuentro pasado, estuvimos trabajando con las situaciones de escritura por sí mismos, de los chicos y las chicas por sí mismos. En esta tramo, en esta jornada del tramo, nos vamos a adentrar un poco en algo que hemos estado mencionando en los encuentros anteriores, que es qué analizar en las escrituras de los chicos y de las chicas, cómo valorarlas, qué herramientas podemos tener nosotros para ver qué saben los chicos acerca de la escritura y qué les falta aprender todavía. ¿Sí? Todo el encuentro de hoy va a estar destinado a eso. Bueno, le cedo la palabra en este momento a mi compañera Sandra Estorino. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La idea era, bueno, hacer como una introducción, un poco de lo que Silvia les comentó recién. Esta es la última jornada y lo que fuimos trabajando, pusimos el foco en la escritura, como decía bien ella, y en principio con el análisis de las escrituras por sí mismos, o sea, trabajamos, perdón, la situación de escritura por sí mismo, y en el segundo, el primero, perdón, la escritura por dictado al maestro, y en la segunda, la escritura por sí mismo. Tanto cuando analizamos las consignas, las analizamos en función de las orientaciones que les presentamos, las orientaciones de las historias por leer, ¿sí? En este tercer encuentro lo que queremos es trabajar esa última parte del proceso de escritura que tiene que ver con la revisión. Y lo que vamos a intentar acordar entre todos son algunos criterios que nos van a permitir analizar esas escrituras y poder, por supuesto, planificar intervenciones que nos permitan de alguna manera que los chicos produzcan mejores textos y de mejor calidad y de mayor extensión, teniendo en cuenta siempre que están escribiendo sobre lo leído y en este caso sobre las historias por leer. Bien, ahora le doy la palabra a Ale para que continúe esta exposición. Buenas tardes a todos y a todas. Me sumo al desarrollo de esta última tercera jornada del tramo. Como dijeron recién Silvia y mi compañera Sandra, venimos viendo a lo largo de las jornadas
que el proceso de la escritura nos lleva a enfrentar múltiples problemas. En la lista de problemas y desafíos de escritura es infinito, pero podemos decir que algunas de las preocupaciones que tenemos cuando estamos escribiendo texto es que si el texto se adecua a su propósito, de la situación donde se enmarca, y al destinatario al cual está dirigido ese mensaje, decidir cómo vamos a comunicar ese texto, qué información vamos a incluir, cómo organizarlo al texto, cómo jerarquizar las ideas, en qué orden la vamos a presentar, qué decir en ese texto y qué decidimos no explicitar. Otro de los grandes desafíos que tenemos es establecer relaciones entre partes del texto. A veces tenemos muy claras las ideas, pero cuando las escribimos después resultan medio ambiguas y eso nos preocupa. Repetimos innecesariamente algunas frases. También estamos preocupados de cómo llega ese texto al lector, al destinatario. Entonces, bueno, otra de las preocupaciones es todos los recursos del lenguaje que se ponen en juego para generar efectos en los futuros lectores. ¿Qué palabras tengo que incluir? ¿Cuál es ese vocabulario preciso? ¿Qué frases o expresiones decido explicitar? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles decido no usar? En fin, escribir es una práctica compleja, pero por tal motivo hay que enseñarla cuidadosamente y desde los grados más pequeños. A lo largo de las jornadas hemos visto, hemos desarrollado dos grandes situaciones de escritura que plantean un verdadero desafío para los chicos desde el primer ciclo y que contemplan todos estos problemas que he tratado de explicitar. Bueno, como dijeron mis compañeras, esas situaciones fueron la situación de escritura a través del maestro y escrituras de los niños y las niñas por sí mismos. Las dos son de escritura, pero tienen propósitos específicos y contenidos de enseñanza, prácticas de escritura específicas. También hemos repasado tres grandes momentos del proceso de la escritura, ¿no? La planificación, la textualización y la revisión. Y hemos visto que todos esos subprocesos de la escritura no son lineales. No es que primero planifico, después paso al otro y después paso al otro, sino que son más bien procesos o subprocesos recursivos, se relacionan, vamos y venimos, estamos textualizando, consultamos la planificación y cuando estamos revisando volvemos a la textualización. En fin, son procesos complejos que no se realizan de manera ordenada en el sentido de primero planificar, después textualizar y después revisar. Y que podemos analizar estos subprocesos con los chicos y las chicas como parte de la tarea de la escritura, para que después lo puedan emplear con diversos propósitos. En esta jornada nos vamos a centrar específicamente, como dijeron mis compañeras, en la revisión de los textos en el marco de diversas propuestas de escritura, incluidas en las orientaciones que acompañan los libros de historias por leer. Bueno, primeramente, entonces vamos a plantear una gran pregunta que nos va a acompañar en este proceso, ¿qué se entiende por revisar? ¿Qué es revisar un texto? Bueno, muchas veces se asocia la revisión de la escritura solamente con un aspecto vinculado con lo ortográfico, ¿no? La puntuación o con esos problemas que tienen que ver con el completar esas escrituras que le faltan algunas letras, sobre todo en las primeras escrituras. Esto no dejan de ser problemas del proceso de la escritura, son problemas del escritor que tenemos que abordar, pero no son los únicos. Como todos sabemos, escribir es una práctica compleja y que va más allá de poner las letras adecuadas. Por lo tanto, en esta jornada vamos a trabajar sobre la revisión, pero en función de la producción escrita de textos. Es decir, no solamente preocuparnos por las letras adecuadas para escribir ciertas palabras
o el uso correcto de la puntuación, sino de cómo enseñar a revisar textos para que nuestros chicos y chicas puedan apropiarse cada vez con mayor autonomía de esa poderosa herramienta de la escritura, que logren a través de esta enseñanza progresar en sus posibilidades de escribir, de revisar los textos, y llegar a ese propósito final de que se conviertan en usuarios competentes de la lengua escrita. Pero bueno, para llegar a todo eso es preciso que nosotros como docentes contar con algunas herramientas, algunos recursos que nos permitan analizar los textos de los chicos y definir sobre qué aspectos vamos a centrar nuestra reflexión y revisión escrita. Y en este sentido nos interesa mucho tomar algunas categorías de análisis que han examinado, han estudiado minuciosamente algunos autores o autoras, en este caso la colega Jimena Dib, que ha estudiado estas categorías de análisis y las ha sistematizado. Y nosotras como equipo hemos recurrido a esta bibliografía porque nos parece pertinente para ayudarnos a distinguir a partir de estas producciones qué saben acerca de la escritura y qué necesitan seguir aprendiendo, qué les falta, qué se podría mejorar. Una salvedad importante es que ustedes saben que la revisión es una tarea de intervención en el texto que, bueno, no es exhaustiva. Por lo tanto, si uno quiere, sigue revisando y sigue revisando, insiste, porque, bueno, no se siente cómodo con esa producción. Podría no finalizar nunca. Pero esto no le pasa solamente a los docentes, sino también a los escritores novatos, los chicos que están aprendiendo, y también a los escritores consagrados. Pero es preciso en un momento tomar una decisión de, bueno, darle un punto final, hasta acá llegamos y hasta acá terminamos de revisar. Y más aún cuando se trata de las escrituras infantiles, porque estamos enseñando este proceso de escribir y de revisar, y por lo tanto no pretendemos que cuando los chicos revisen los textos, el texto les quede perfectito. No se trata de que lleguen a una versión tan pulida, tan prolija en cuanto a la escritura, que sea demasiado lejana a la intervención que ellos pueden realizar, sino nuestro propósito didáctico es que los chicos puedan analizar ciertos problemas vinculados con la escritura y ayudarlos a ir resolviéndolo. También es cierto que a veces cuando miramos las escrituras de los chicos vemos muchos problemas, y de todos esos problemas tenemos que tomar decisiones, y ahí aparecen las decisiones didácticas, en el cual vamos a seleccionar algunos problemas en función de las trayectorias individuales y grupales, y sobre todo los contenidos de enseñanza para cada grado o año del ciclo. Vamos entonces también a considerar y tener en cuenta que algunos de estos problemas que vamos a abordar en la revisión los vamos a abordar de manera colectiva, porque vemos que son problemas que son recurrentes en todas las producciones de las chicas y de los chicos. Pero otras lo vamos a hacer más individual o más de manera más particularizada, porque, bueno, están en función de ciertas particularidades del texto y los aprendizajes de los chicos, y requieren esa intervención más individual. De todas maneras, nosotros siempre apuntamos en este proceso a atender a la producción de los aprendizajes, que vayan avanzando en relación a cada uno de los aspectos de los textos que están escribiendo, y cómo continuar a enseñar a escribir.
Bueno, nos toca entonces compartir algunas categorías de análisis que no son más que ayudas para nosotros los docentes para orientar el análisis de estas producciones. Y nos hemos basado, como yo les dije, en este caso, en el material de Jimena Div, Escribir en la Escuela, una propuesta de enseñanza y evaluación de la escritura. Si bien hace foco en las propuestas de segundo ciclo, nosotras consideramos que nos brinda un aporte importante también para analizar las producciones de los chicos del primer ciclo. Vamos a presentar las categorías muy rápidamente y las vamos a acompañar por posibles preguntas para orientar ese análisis. Una de esas categorías es la adecuación. ¿De qué se trata esta categoría para qué miramos en las escrituras cuando decimos adecuación? Bueno, se trata de analizar si el texto se ajusta al propósito, al género al que pertenece el texto y al destinatario al cual va a leer ese texto que estamos proponiendo. Por ejemplo, si estamos escribiendo un cuento, si la producción tiene la característica de cuento, y precisamente, si eso, específicamente, si se trata de un cuento de humor, bueno, si logra ese efecto humorístico en los lectores destinatarios, ¿no? O si se trata, por ejemplo, de una recomendación que tiene otro propósito, bueno, cómo se apela con ese texto, cómo se provoca interés, entusiasmo por leer esa obra que se está recomendando. Bueno, ¿qué pregunta le podemos hacer a esa producción infantil que estamos analizando para orientar nuestro análisis? Bueno, por ejemplo, ¿para qué se escribe? ¿De qué clase de texto se trata esta producción? ¿A quién está destinatario? ¿Cuál es el destinatario? Si se incluyen algunos elementos que son propios del género de la producción. Es decir, vamos viendo si este texto está adecuado al propósito, al género y al destinatario. Otra categoría que nos parece interesante analizar en las producciones es la coherencia vinculada con el contenido y la organización del texto. Esta categoría apunta a analizar si el texto presenta todos los hechos, sucesos, la información necesaria sobre lo que se está escribiendo. Es decir, que no falte información, pero ni tampoco sobre y que sea redundante en la escritura. Este criterio también se relaciona a cómo está organizada esa información, es decir, si está en el orden que corresponde, si esa información, digamos, está estructurada, tiene una organización general, si tiene un comienzo, si tiene un desarrollo, si tiene una conclusión, un cierre, porque eso al lector lo ordena la interpretación. ¿Qué pregunta le hacemos a esa producción cuando estamos viendo o estamos analizando esta categoría? Bueno, algunas de ellas pueden ser qué información debe incluir el texto. ¿Se explicita o se plasmaron todos los aspectos más significativos sobre el tema en cuestión? ¿Hay alguna información que falta? ¿Hay alguna información que está de más y hay que sacarla? ¿Hay inconsistencias, hay redundancias, hay como vacíos? Vieron que a veces se producen unos saltos y se pasa de una cosa a otra y como lectores nos falta algo, alguna información, un dato. ¿Cómo empieza este texto? ¿Cómo termina este texto? Vieron que cuando una vez se lee un texto y dice, ¿y qué pasó? ¿Le falta algún cierre? ¿No? ¿Cómo se desarrolla la secuencia de hechos, sucesos, ideas que conforman el texto? En este aspecto es importante retomar el valor de la planificación que hacemos con los chicos, porque cuando uno planifica el texto, decide anticipar algunas ideas que no pueden faltar
en una historia, por ejemplo, en un cuento. Entonces, bueno, cuando uno planifica con los chicos o planifican entre ellos un texto, ayuda mucho después a sostener la coherencia del texto a la hora de revisar. Otra categoría que nos parece importante es la cohesión. Es un aspecto importante para también abordar en las escrituras de los chicos, y se trata de analizar cómo usa algunos recursos de la lengua que nos permitan relacionar, encadenar, enganchar, conectar ideas. En definitiva, el uso de los famosos conectores, bueno, causales, temporales, lo más que se usan en el primer ciclo, por ejemplo, y también el uso de la puntuación. También esta categoría está muy relacionada con las posibilidades de evitar repeticiones innecesarias, esto que vemos muy común en las escrituras, sobre todo narrativa de los chicos, ¿no? Y cómo reemplazar esas repeticiones, ¿no? El uso de los pronombres, sinónimos, algunas elipsis o ediciones, en fin. ¿Qué preguntas podemos hacerle a esas producciones infantiles para poder analizar la cohesión? Bueno, en definitiva, utiliza conectores para relacionar ideas u hechos de lo que está escribiendo, incluye algunas marcas de tiempo para organizar los momentos, por ejemplo, de la narración. Trata de evitar repeticiones innecesarias y cómo hace para evitarla, qué recursos usa, ¿no? Y bueno, usa los signos de puntuación que fueron trabajados en clase, cuáles está usando. Otra categoría interesante que nos parece que nos ayudaría a analizar las escrituras de los chicos consiste en los recursos del lenguaje, sobre todo la selección léxicas, descripciones, si se trata de la narrativa, las voces de los personajes, ¿no? Se trata de analizar si los textos incluyen palabras, frases o expresiones que son adecuadas al género que se escribe, también al ámbito donde va a circular ese texto y sobre todo al destinatario el cual va a leer, ¿no? El texto. Es decir, si aparecen esas marcas o huellas propias del lenguaje que se escribe, y además si son adecuadas al tipo de texto que están escribiendo. Algunas preguntas que pueden orientar el análisis en relación a esta categoría podrían ser, bueno, ¿incluye un vocabulario propio, característico del lenguaje escrito? ¿Hay una caracterización de manera adecuada y con diferentes recursos del lenguaje vinculados a los personajes, a los escenarios, a los objetos, u otras situaciones relevantes del cuento? Bueno, es una categoría que a nosotros nos interesa mucho porque nos damos cuenta de las huellas también de la lectura que aparecen en el escrito. Otra categoría también importante que a veces lo primero que miramos, ¿no?, de las escrituras, y fíjense en que es una categoría más, pero no es la única ni la primera, ¿no? Que se trata de la ortografía. La revisión de estos aspectos tiene relevancia cuando estas escrituras sobre todo salen del aula taller y van a ser publicadas sobre todo, ¿no? Que van a ser leídas por otros que a veces son conocidos, a veces no, porque salen de las puertas del salón. Dentro de la ortografía hay muchos aspectos que se pueden trabajar, ¿no? La escritura convencional de las palabras, la tildación, las mayúsculas, todas las marcas de puntuación. En fin, en este sentido, lo que hacemos en esta categoría es analizar
podríamos tomar alguno de estos que se hayan trabajado en clase y sistematizarlo, ¿no? Algunas de las preguntas que pueden orientar este aspecto está, para analizar las producciones de los chicos, podría ser, bueno, ¿escribe convencionalmente las palabras? ¿Hay algunos errores que ustedes ven de alguna palabra que se sostiene a lo largo del texto? ¿Separa correctamente las palabras? ¿Coloca las tildes de acuerdo a las reglas que fueron estudiadas en el aula? ¿Usa las mayúsculas? ¿En qué instancias las usa, ¿no? ¿Utiliza los signos de puntuación? Bueno, ¿cuáles? Bien. Y hay otra categoría importante, sobre todo cuando estos textos salen de las puertas del salón, que se refiere a la edición y presentación del texto. Esta categoría está muy vinculada con el propósito comunicativo que resguarda el texto, ¿no? Y se trata de examinar aquellas marcas que hace todo editor, ¿no? Que se refiere bueno, mirarle el espaciado, la disposición de la página, la inclusión de las imágenes, la relación que tienen las imágenes con el texto, ¿no? Y también ver cómo está presentado este texto, porque los textos no están en el vacío, sino que están, bueno, tienen un soporte el texto, ¿no? Entonces, bueno, cómo es presentado en el marco de un fascículo, o en una revista, o en una página de web, o en un book trailer, que es una propuesta desafiante también desde el primer ciclo. En fin, estas categorías que yo he presentado así medio salvaje, nos ofrecen interesantes criterios para analizar no solo lo que saben los chicos y las chicas sobre la escritura, sino también para nosotros, los docentes, planificar aquello que se va a enseñar sobre el lenguaje escrito y cómo mejorar esas producciones. También queremos detenernos un poquito en dos ideas, dos prácticas que tienen sentidos diversos, pero a veces las tomamos como sinónimos, ¿no? Una es revisar y otra es corregir. Queremos hacer como una diferenciación en el marco de esta jornada. Podemos decir que la corrección tiene la intención de tener cierto control de la escritura sobre lo que los chicos están produciendo en sus hojas de los cuadernos y en las hojas de las carpetas. Tanto las que se realizan fuera de la escuela, o sea, en el hogar, pero también las tareas o trabajos individuales elaborados en el aula. Muchas veces estas intervenciones, para no decir generales así, el destinatario de estas intervenciones y estas correcciones en general es la familia, y más que los estudiantes. Porque, bueno, en definitiva queremos mostrar o dejar evidencia de que la carpeta o el cuaderno fue visto, fue supervisado por nosotros, hemos señalado y valorizado aciertos y también señalamos errores, y que las producciones escritas en definitivas están intervenidas, corregidas por nosotras. La corrección, es importante decirlo, es una práctica unidireccional. Los docentes, cuando realizamos estos señalamientos en el trabajo, dejamos marcas valorativas, muy bien, excelente, qué lindo, fabuloso, etc. Y también hacemos otras marcas que indican, como que señalamos cuáles son los problemas, hasta realizamos los ajustes, le hacemos resaltados, qué pasó, acá falta, etc. Y corregimos, le ponemos las tildes que faltan, ¿no? Explicitamos el error y además lo corregimos. En realidad es una práctica social la corrección, existe la figura del corrector.
en un diario, en una editorial. Existe, que por lo general es distinta al del autor o la autora, ¿no? Es una práctica social. No decimos que no a esta práctica, pero sabiendo que cuando hacemos estas cosas no garantizamos que los chicos y las chicas revean, vuelvan a su escritura, ni que esa intervención va a repercutir en el aprendizaje en relación a los problemas señalados. La revisión también es una práctica social, pero cuando nos dedicamos, abordamos su proceso de la escritura, estamos enseñando algo sobre la práctica de escribir. Cuando los autores, los chicos están escribiendo y les enseñamos a revisar, aprenden a agregar cosas que le faltan, suprimir otras, cambiar, transformar directamente un párrafo, una idea, atendiendo a todas estas categorías que los docentes vamos aprendiendo. Entonces, bueno, la situación de revisión es una instancia de aprendizaje. Los chicos y las chicas se van enfrentando con los problemas que presenta el texto que van escribiendo y le van dando sentido a ello, a los cambios, agregados, modificaciones que van haciendo, que van realizando. Por supuesto que no lo hacen solos, sino que hay un rol protagónico de nosotros, los docentes, a veces demasiado, muy contextualizado didácticamente, y otros con un poquito de mayor autonomía, porque cuando los chicos aprenden a revisar, bueno, ellos vuelven solitos a los textos y con indicaciones claras del docente y van ejerciendo prácticas de revisión. Bueno, una cosa importante, que no sé si la dije en la velocidad, y que esas categorías de análisis que hemos presentado no son objetos de enseñanza en sí mismo en el aula, sino que es información que nosotros tenemos que tener para tener una lectura más profunda de las producciones, un análisis profundo de las escrituras, y que nos permitirá después planificar situaciones de revisión con los chicos. Por tanto, la revisión es una situación de enseñanza. Y contar con estas categorías a los docentes para analizar los textos nos permite a nosotros, los docentes, evaluar, apreciar los saberes de las y los estudiantes, tomar, por supuesto, decisiones didácticas y diseñar situaciones de enseñanza que promueven avances en los aprendizajes de los chicos como lectores y escritores. Bueno, vamos a meternos con algo más lindo, que son los análisis de escritura. Y le doy la palabra a mi compañera. Bueno, a ver, en este momento lo que vamos a hacer es, a partir del, vamos a hacer carne un poco todo esto que estuvimos diciendo desde la palabra, ver cómo esto se refleja en las escrituras de los chicos y de las chicas. Nosotros sabemos que tanto leer y escribir son dos prácticas que están relacionadas entre sí, y en general lo que nosotras les proponemos siempre, que lo mejor en la escuela es proponer situaciones de escritura que estén en torno a lo leído. Como nosotros estamos en el marco de la presentación de historias por leer y de las orientaciones que hemos elaborado, lo que vamos a hacer es tomar dos escrituras de dos de las consignas de escritura que están en las orientaciones. Es el libro que al cuento que vamos a tomar como referencia, es El Hombu Lobo, de Esteban Valentino y ilustrado por Juan Chaveta. Y las situaciones de escritura, las consignas, lo que le pedimos a los chicos, en un caso es la escritura de la leyenda del Hombu Lobo, y en el otro la escritura de una nueva aventura de los personajes. Nosotros, a continuación, les vamos a brindar la posibilidad de ver la versión multimedia, como hicimos si recuerdan, en la jornada anterior, cuando vimos la de la Casa del Árbol. Bueno, ahora vamos a disfrutar del Hombu Lobo, y les vamos a pedir, porque después vamos a pedirles la participación de ustedes a través del chat,
que traten, a medida que van viendo y disfrutando de la historia, de pensar qué sería esperable que aparezcan en las producciones de niñas y niños de tercer grado, pensando que este cuento está destinado a ese grado, tanto en esa primera escritura, en el caso de la leyenda, o sea, van a ver que aparece una leyenda que el tío le cuenta a los chicos. Bueno, vamos a pedirle a los chicos que escriban esa leyenda. Entonces, ¿qué esperamos que esto aparezca? Y también que aparezca, que sería esperable en un segundo momento, que sería esperable que aparezca en la nueva aventura. Esos dos focos son los que nosotros les pedimos que miren atentamente en este momento en el video. Ahora los invitamos a disfrutar de este lindo cuento. El ombúlobo. Esteban Valentino. Los chicos valientes no tienen por qué hacerle caso a todo lo que se dice por allí, aunque lo que se dice por allí tenga que ver con el miedo. Habían decidido pasar la noche solos en una carpa cerca de la casa de la chacra del tío de Lauti y nada los iba a hacer cambiar de opinión. Tenían un farol a pilas espectacular, una radio para escuchar a la noche antes de dormir, tenían las bolsas de dormir para el frío. Iban a poner la carpa debajo del ombú que había crecido desde siempre a unos 200 metros de la casa y ahora no se iban a echar atrás. El tío les contó que en el lugar se decía que ese ombú no era un ombú cualquiera. Se comentaba que era nada menos que el famoso ombú lobo, que todo el tiempo parecía una planta común y silvestre, pero que los viernes de luna llena se volvía medio lobo. No se sabía cómo, pero con las leyendas nunca se sabe bien cómo pasan las cosas. El tío les dio permiso, aunque esa noche era viernes de luna llena, porque era de los que piensan que a los miedos hay que enfrentarlos. Y allá fueron, a eso de las 9 de la noche, Nico y Lauti a dormir en la carpa bajo el temible ombúlobo. Hasta las 11, todo fue bastante tranquilo. La luna iluminaba la noche con una redondez perfecta. Apenas alguna nube casi transparente la cruzaba de vez en cuando. Uno de los chicos sacaba a veces la cabeza a ver si el ombú seguía siendo un ombú y nada más, y la volvía a meter lo más rápido que podía. A las 12 tenían francamente miedo, y ya nadie sacaba la cabeza fuera de la carpa. Los silbidos del viento entre las hojas y los que hacía al atravesar los huecos del tronco no ayudaban mucho. De pronto, les pareció sentir un ruido como de madera que se abre inundando la quietud de la noche, y un ulular que en cualquier parte del mundo donde hubiera un ser humano se habría tomado por un aullido de lobo. Pero esa noche, los acampantes querían encontrarle explicaciones más sencillas a todo. Se habrá roto una rama con el viento, dijo Lauti. ¿Quién estará enfermo que tuvieron que mandar a la ambulancia por la ruta?, preguntó Nico sin dejar espacio para la duda. Los dos miraban la puerta de la carpa y solo esperaban. Esperaban la claridad del día y esperaban su calma y algún trozo de valor que se les metiera a la fuerza en el corazón. Pero el valor andaba escaseando esa noche por esos territorios de tela y sobre techo. A eso de las 3 se durmieron, cansados de temer lo peor y que lo peor no llegara. Se despertaron a las 10 de la mañana con un sol espectacular que los entibiaba y el olor de las tostadas que partía desde la casa y que viajaba hasta allí.
Levantaron todo y se volvieron medio decepcionados. Nada, no había pasado nada espantoso que tuviera que ver con la leyenda del temible Ombú-Lobo. Pero mientras los chicos se alejaban, 2 patas poderosas se metían bajo la corteza. Un hocico babeante volvía a disfrazarse de tronco. 2 ojos que nacían en la rama más gruesa los veían marcharse y un pensamiento nacía arriba de los ojos. No estaban suficientemente gordos. Bueno, ahora que hemos disfrutado del cuento, vamos a compartir y a leerlos a través del chat, poniendo en este caso, ustedes escriben qué les parece, qué esperarían que los chicos escribieran a partir cuando necesitan escribir la leyenda del Ombú-Lobo. Los leemos. ¿Qué esperan que aparezca? ¿Qué podrían escribir los chicos? Les pedimos que se animen a escribir, así entre todos podemos charlar y podemos intercambiar, esa es la idea, ¿no? Que podamos intercambiar. Sí, a ver, reiteramos un poquito cuál es la idea, ¿no? Es decir, si nosotros les proponemos a los chicos que cuenten, ¿no?, la leyenda del Ombú-Lobo, como aparece contada, que es algo que aparece en el cuento, el tío les cuenta a los protagonistas la leyenda, si les pedimos como situación de escritura que escriban esa leyenda, ¿qué es lo que podría aparecer? ¿No? Esos serían un poco los comentarios que esperamos de ustedes. Teniendo en cuenta qué cuestiones pueden recuperar los chicos en los distintos momentos, ¿no? Porque no está narrada especialmente y específicamente en el cuento. Bueno, la idea es ver cómo los chicos pueden recuperar lo que leyeron o lo que escucharon leer o vieron para después escribirlo. Verónica nos dice que, por ejemplo, una de las cuestiones que tendría que aparecer es cómo se organizan para ir a acampar. El propósito más específico de esta escritura es la leyenda del Ombú-Lobo, o sea, la idea es que ellos reproduzcan la leyenda del Ombú-Lobo, ¿sí? No elementos del cuento, sino aquello que el tío les cuenta a Lauti y a Nico, no sé por qué dije el abuelo, lo transformé en abuelo, a Lauti y a Nico. El tío les cuenta una leyenda, o sea, más allá del cuento, la leyenda está en el marco de la historia, ¿está bien? Nosotros queremos que piensen en la leyenda. Sí, están poniendo más cuestiones que tienen que ver con, como si fuera la renarración del cuento, ¿sí? Completo. Y nosotras estábamos pensando como en una situación más acotada, ¿sí? No volver a contar este cuento, sino que en este cuento, como dijo Sandra, en el marco de este cuento hay alguien, el tío, que les cuenta, antes de que los chicos salgan a acampar, una leyenda, la leyenda del Ombú-Lobo. Vamos a suponer que nosotros les pedimos a los chicos que escriban, ¿sí?, la leyenda que aparece contada por el tío, que es lo que tendría que ustedes que esperan que aparezca.
Verónica nos dice que es una leyenda primero. Supongo que lo que querés decir es que sería a modo de una leyenda, que escriben a modo de una leyenda. ¿Es eso? Sí, Verónica dice hacer referencia a lo que les contó el tío. Es decir, bueno. Bien, ¿qué les cuenta el tío? O sea, específicamente el contenido de la leyenda, digamos. ¿Qué es lo que les cuenta el tío? Que hace que los chicos estén esperando que pase algo, ¿no? Ellos están esperando que esa noche pase algo en el campamento en función de lo que el tío les cuenta. ¿Qué es lo que están esperando que pase? ¿Qué pasa con ese árbol que aparentemente es común y silvestre? Mabel nos dice, bueno, por ejemplo, que aparezca el misterio, la duda, la intriga. Carolina agrega, dice, bueno, como es una leyenda, hay un lugar para la duda, ¿no? Acerca de la veracidad de lo que se está contando. Yo entiendo que en ese caso lo que estarían pensando es cómo los chicos a través del lenguaje pueden hacer sentir al lector ese clima que provoca una leyenda de duda, de intriga, de misterio. Eso por un lado está bien. O sea, que utilicen alguno de los recursos que utiliza el autor en el cuento para generar ese clima que está muy bien generado en él, ¿no? Nos transmite mucho. Mabel dice también que aparezca algo de lo sobrenatural. Miguel dice, la escribiría de forma más reducida, dice, ¿no? Dice, por ejemplo, que en Noches de Luna Llena aparece el temible Ombulobo. Eso es algo... dale, Sandra, perdón. No, está bien. Creo que me parece que en lo que dice Miguel hay algo que esperaríamos, y les pregunto si a ustedes les parece que sea así, que los chicos y las chicas tengan en cuenta la transformación que va a producirse en este árbol para dejar de ser árbol y transformarse, ¿no? Algo de esta transformación debería aparecer en ese escrito que diera cuenta de la aparición del ombulobo los viernes de noche de luna llena. Sí, me parece que acá hay muchos también interpretando que como si fuera una recreación de la leyenda, ¿sí? Y la consigna es como más sencillita, como si fuera, bueno, volví a contar la leyenda que les contó el tío. Porque están poniendo cosas que están buenísimas, ¿sí? Sí. Claro, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, volver un año después a repetir el campamento con un nuevo integrante y que ellos les cuenten la leyenda, es decir, ahí están generando como un cuento marco donde podría aparecer la leyenda. Y otros dicen, bueno, también se podría incluir otro personaje. Bueno, dice también Vale la pena, perdón Silvia, sí. Vale la pena esto que sucedió en la interpretación por parte de ustedes de la consigna, de tenerlo en cuenta cuando uno se los propone a los chicos y a las chicas, ¿no? Que el objetivo, al menos de esa situación que nosotros planteamos en las orientaciones, tiene que ver con la reescritura de la leyenda, sencilla, cortita, o sea, de aquello que el tío le transmite a Nauti y a Nico, digo, para que tal vez esas escrituras que vayan a producir los chicos no se vayan a otra consigna, a otro propósito de reescribir el cuento entero o dar otro marco. Fíjense que es algo que tal vez nosotras no previmos
que podía llegar a pasar con usted, sin embargo pasó. Digo, sirve como para reflexionar en qué claridad hay que tener cuando uno transmite la consigna, y sobre todo esta consigna a los chicos, para que escriban lo que queremos que escriban realmente. Sí, y además un poco, Sandra, un poco lo que charlamos la jornada pasada, que tratábamos de mostrar la diversidad de situaciones de escritura que aparecían en las orientaciones, donde había algunas más acotadas, ¿sí? Que ustedes mismos decían, bueno, hay algunas más sencillas donde por ahí incluso chicos con más dificultad para expandir un texto resulta una situación accesible, ¿sí? Y esta es una, porque no hay nada que inventar, sino que hay que volver a escribir algo de lo que se leyó. Y hay otras situaciones que Sandra ya la mencionó, que es con la que después vamos a seguir avanzando, que es una situación más compleja, ¿sí? Que ahí sí, que es inventar, ¿no? Una nueva aventura de los chicos de estos protagonistas. Pero esta, como dice Sandra, está planteada como una situación más sencilla en el sentido que le estamos pidiendo que vuelvan a contar algo, ¿sí? Entonces, por ahí todas estas cuestiones de cómo crear el clima, por supuesto que tienen que aparecer. Y por ahí agregar que esto que traía Miguel Ángel, de lo que seguro debería aparecer en ese texto, ¿no? Es lo que les cuenta el tío a los chicos. En principio lo que los chicos el tío les cuenta sobre el ombulobo, que aparece, ese terrible ombulobo aparece en las noches de luna llena. Y después hay otros elementos a lo largo del cuento que ellos podrían tomar, ¿no? Y se podría discutir cuáles sí, cuáles no. Por ejemplo, el hecho de que al ombulobo le gusta comer niños, ¿no? Eso aparece al final y no aparece contado por el tío, sino que nos enteramos por la boca del propio ombulobo. Y bueno, sería interesante volver a leerlo con más tiempo para advertir antes que los chicos qué cosas sí podrían entrar en ese texto, qué cosas no podrían entrar en ese texto. Bien, podemos avanzar, ¿les parece, chicas? Que Dale. avancemos hacia la otra avancemos, consigna, avancemos. que dice, ¿qué esperamos que aparezcan? Volvemos, la pregunta es la misma, pero ahora en otra consigna de escritura que tiene que ver con escribir una nueva aventura de los personajes, teniendo en cuenta los sucesos, el clima de la historia, o sea, teniendo como marco la historia del ombulobo. Una nueva aventura. Esta sí no es de reescritura, sino de algo nuevo que los chicos piensen y creen. Ahí lo que había puesto Marina, a lo mejor eso de volver un año después, ¿no? Sí. A repetir el campamento con un nuevo integrante, ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser, ¿no? Una nueva aventura. Sí, y otras propuestas que traían en relación a recuperar qué cosas llevarían para el campamento, cómo se prepararían esa noche, sí entran en esta producción, ¿no? Vanessa también dice, les pediría que haya una transformación del ombú en lobo, ¿no? Me parece que está hablando de algo que aparezca como más explícita la transformación, ¿no? Siempre y cuando, bueno, dice, tenemos que enseñar que es una leyenda. Verónica había aportado antes de ese otro personaje con otra transformación. Exacto. También. Ahí uno puede ver cuánto digamos, ¿no? del cuento pueden tomar, qué elementos del cuento pueden tomar en ese nuevo personaje y en esa nueva transformación. Carolina dice, puede ser que el ombulobo les hable a los chicos, cosa que en este cuento que hemos leído no sucede, ¿no? Nano dice describir al ombulobo más detalladamente, ¿no? Si tiene colmillos, pelo, el color de ojos, la altura. Y Griselda dice, por ejemplo, recordarían
anécdotas, supongo que en la noche ahí de campamento, recordarían anécdotas de miedo que abre un hilo hacia nuevas leyendas. Está bien contar historias, ¿no? Eso es una cosa que suelen hacerse en campamentos, contar historias de terror. Sí, sí, y eso sería una buena idea, ¿no? Como Sí. que los chicos ya están un poco asustados por las leyendas que se contaron, ¿no? Y aparece el Hombu Lobo. Sabemos claramente que todos ustedes no dejan de señalar el clima, ¿no? O sea, el uso del lenguaje para generar ese clima al lector, ¿no? Un clima de intriga, de incertidumbre, decían por ahí, digo, que no son cosas tan fáciles de transmitir, pero bueno, las hemos trabajado mucho cuando leímos y en los espacios de intercambio entre lectores es muy propicio volver en algún momento a leer esos párrafos con los chicos y chicas para ver cómo lo hacen Esteban Valentino en esta historia, o sea, volver a recordarlo. Bueno, si les parece, chicas, seguimos adelante. Sí, dale, sigamos avanzando, que creo que lo... Vengo yo ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nati, perdón. Soy Natalia. Bueno, vamos a mirar entonces dos producciones para ver qué hicieron Sofía y Mateo cuando se les propuso escribir la leyenda del Hombu Lobo. Bueno, en el caso de Sofía, podemos ver que ella cuenta la leyenda que cerca de una chacra hay un árbol muy grande que los viernes de luna llena se transforma en un ser temible. Ese árbol es un ombu y se transforma en nada menos que un Hombu Lobo. Le encanta comer niños gorditos, ¿no? Podemos ver que tomó información de distintas partes del cuento. Como veníamos pensando recién, bueno, ¿qué le sirve, qué no le sirve para la leyenda? En cambio, Mateo, ambos alumnos de 3er grado, cuando se le pidió que escriba la leyenda, la escribió así. Cuenta la leyenda que el ombú no es un ombú cualquiera, era el Hombu Lobo. Los viernes de luna llena se convertía en lobo. Solo los comía si estaban muy gordos, y si no, no se los comía. A las 12, el ombú se podía convertir en lobo y hace un ruido de madera. Bueno, como vinimos a lo largo del encuentro, viendo algunos ejes a partir de los cuales podemos analizar las escrituras de los chicos, ver qué fortalezas tienen, qué aspectos se podrían mejorar, esas categorías que nos ayudan a analizar los textos, ¿no? Vamos a traerlas ahora para mirar estas dos producciones. En principio, para mirar la producción en general y después alguna en particular. Vamos a detenernos en el texto de Sofía, ¿sí? Y lo vamos a analizar a la luz de esos criterios. Podemos decir que en relación con la adecuación, el texto se adecua al propósito y al destinatario, porque logra contar la leyenda solicitada, entrando en diálogo con el cuento de referencia, ¿sí? Vimos cómo tomaba aspectos del cuento, de distintos momentos del cuento, para escribir esa leyenda. También se adecua a los requerimientos del género, y eso lo podemos ver en la aparición de elementos sobrenaturales, presentados como sucesos que ocurren realmente, ¿sí? La presentación del personaje como un ser realmente existente, el Hombu Lobo, situado en un lugar impreciso. Si miramos en relación con la coherencia, que involucra tanto al contenido como a la organización, podemos ver que esta niña cuenta los sucesos centrales de la historia. Hay un árbol que se transforma en ombú, los viernes de luna llena, y además le encanta comer niños. Y los presenta en forma ordenada. Miremos ahora qué pasa con la cohesión del texto. Si bien es un texto muy breve, porque la verdad es que lo que se podía decir del Hombu Lobo está dicho, ¿sí? No es algo que le falte al texto, sino que esta producción daba para eso. Es un texto breve el que se les pidió producir. La niña logra enlazar las ideas de manera adecuada, sin repeticiones innecesarias ni ambigüedades que afecten al sentido. La referencia a ese árbol
logra determinar que se trata de un árbol en particular. ¿Sí? Se trata de una referencia anafórica, refiere a un elemento que fue mencionado anteriormente. De esa manera evita una ambigüedad, una repetición. Hacia el final presenta dos ideas con una coma y no logra conectarlas. Ahí podemos ver que hay cosas que están muy bien y hay cosas que podríamos tomarlas para una revisión. En cuanto a los recursos del lenguaje, recupera algunas palabras o frases adecuadas para el género que se escribe. Algunos ejemplos pueden ser: se transforma en un ser temible, ese árbol es un ombú y se transforma en nada menos que un ombulobo. Por último, si miramos el texto en relación al ortográfico, podemos ver que la ortografía es adecuada en la mayoría de las palabras, y que presenta ciertos problemas en la separación de palabras, de hipo e hipersegmentación. Por ejemplo, cuando pone un ser todo junto. Bien, este análisis que presentamos recién contempla una posible mirada del docente para evaluar logros y problemas en los textos. ¿Sí? Pensamos esto, que es un análisis que un maestro puede hacer exhaustivo del texto. Sin embargo, a la hora de proponerles a los chicos revisar los textos, seleccionamos algún aspecto, no todos, como nosotros les mostrábamos recién. En el caso de Sofía, podríamos tomar con ellas para revisar el eje del contenido y la organización, ¿sí? Entonces le podemos proponer que expanda alguna idea. ¿Qué hace que el ombúlobo sea un ser temible? Eso sería interesante para enriquecer ese texto, que ella pueda dar cuenta de qué aspectos del ombúlobo lo vuelven un ser temible. Bien. A partir de este análisis que hicimos recién, les vamos a presentar una nueva propuesta, ¿sí? Que también fue lo que tuvo que ver con la segunda consigna después de haber visto el video, ¿sí? Donde les pedimos a los chicos escribir una nueva aventura para estos dos amigos. Como ustedes pueden ver en pantalla, esa es la propuesta que aparece en las orientaciones, ¿sí? Tiene 3 partes. En principio dice, como Lauti y Nico quedaron decepcionados por no haberse enfrentado al ombúlobo, planearon volver al lugar para confirmar la leyenda. En grupos de A3 vamos a pensar y escribir lo que podría ocurrir en esa nueva aventura de los chicos. Es parecida a alguna que ustedes proponían ahí en el chat. Y entonces se les propone seguir estos 3 pasos, ¿sí? Que tienen que ver con el proceso de escritura: planificar, escribir, revisar. En principio dice, realicen un plan de escritura con las ideas que quieren incluir, pueden consultar el cuento, los carteles del aula y las propuestas de trabajo para retomar ideas que los ayuden a escribir. Tienen el espacio para hacer el plan. En segundo momento dice, a partir de este plan, escriban cómo se prepararon Lauti y Nico y qué pasó esa nueva noche. Recuerden releer y revisar mientras escriben el texto para que se entienda. Pueden empezar así, y les dan un piecito. Lauti y Nico decidieron esperar hasta la siguiente noche de luna llena para volver a acampar bajo el extraño árbol. Por último dice, cuando terminen vuelvan a leer lo que escribieron para ver si incluyeron todo lo que querían contar y si se entiende. ¿Sí? Es algo que ellos perfectamente pueden hacer porque tienen el plan cerquita, estamos instalando la revisión, más allá de que después los docentes seleccionen algún otro aspecto del texto para invitar a mirar. Bueno, en este caso se propone producir un texto más complejo que el anterior. Está inspirado en la historia, ¿sí? Pero no todo lo que ellos van a escribir está en esa historia como sucedía con la leyenda. Están inspirados en la historia que los chicos tanto conocen, y el desafío consiste en que las alumnas y los alumnos planifiquen y escriban en un grupo pequeño una nueva aventura a partir de lo leído. Pero teniendo como referencia lo que ya saben del cuento, ¿sí? Cosas que ustedes mencionaban, bueno, quiénes son los personajes, en qué escenario transcurre, cómo se prepararon los chicos para ir esa noche, ¿no? Podrían pensar otras maneras de prepararse, pero teniendo en cuenta lo que sucedió en la historia que van a tomar como marco. Escribir en un grupo pequeño supone establecer acuerdos y organizar la tarea, ¿sí? Esto también es una novedad. Decidir juntos qué se va a escribir y cómo expresarlo en lenguaje escrito. También distribuir roles durante la producción escrita, ¿sí? Seguramente si es la primera vez que sucede que escriben en pequeño grupo,
estará ahí la maestra, el maestro gestionando la clase y ayudando a organizar, quién va a tener el lápiz ahora, quién va a dictar, quién va a controlar el texto, en qué momento cambian los roles, si cambian. Bien. Para producir esta nueva aventura, además, se requiere anticipar algunas ideas, ¿sí? Como veíamos recién en el plan de texto. Algunas preguntas que pueden guiar esa planificación podrían ser: ¿cómo planearían los chicos pasar esa nueva noche de luna llena en la carpa? Eso puede ser un intercambio colectivo donde se converse sobre algunas de estas cuestiones que van a tener que aparecer en el texto, en el plan, en principio, y después en el texto, y después que cada grupo elija lo que sea para su propio texto. ¿Cómo planearían pasar esa nueva noche de luna llena en la carpa? ¿Qué cosas llevarían? ¿De qué manera se hará presente el ombulobo? ¿Sí? Acá vimos que ellos no se enteran nunca si existe o no existe el ombulobo. Bueno, ¿qué pasaría en el texto que van a inventar ellos? ¿Cómo reaccionarían los chicos ante su aparición? ¿Incluirían otros personajes? ¿Quiénes? ¿Qué rol tendrían esos personajes en la historia? Bueno, como recién mencioné, la ficha consta de 3 partes, que son la planificación, la textualización y la revisión. Ahora, bueno, vamos a abrir otro momento interactivo, los dejo con Ale, que les va a contar de qué se trata, y seguimos analizando algunas producciones. Gracias, Nati. Bueno, como ustedes ven, esta apuesta es mayor que la que vimos con las escrituras de Sofía y Mateo, y se trata de escribir una nueva aventura, como explicitó recién Nati, ¿no? Vamos a subdividir este espacio de intercambio. Primero les vamos a compartir producciones que se trata de resolver esta propuesta. Primero les voy a leer la planificación, la textualización que hizo este pequeño grupo, y mientras yo estoy leyendo el plan y el texto que han producido, los invito y las invito a focalizar la mirada sobre las fortalezas que encuentran en esta producción y de qué manera estos chiquitos van tomando cosas del plan, es decir, de qué manera el plan va a colaborar con esa producción. ¿Cómo nos damos cuenta que están tomando cosas del plan? ¿Qué marca estamos viendo? Entonces, reitero, les voy a leer el plan, les voy a leer la producción, y ustedes, mientras yo leo el plan y la producción, vayan viendo estas fortalezas que tiene el texto y cómo van tomando cosas del plan. ¿Qué marquitas vemos? ¿Se las leo? Ustedes pueden ir anotando cosas en el chat mientras yo estoy leyendo. Bueno, miren qué producción interesante de estos chicos que escribieron el siguiente plan. Como ustedes ven, es un listado, un punteo de ideas que después van a ver cómo van a tomar esto en su producción. Anotaron: plan de escritura, cosas para la carpa, se llevaron toda la comida que quedó del cumple de Lauti, luces, armaron la carpa y meten todo, se ponen el pijama, comen los caramelos, chocolates y la torta mientras el ombulobo los observa. Salen para ver cómo está la luna, todo tranqui, y vuelven a comer a la carpa. Escuchan pisadas, silbidos y gruñidos. Salen de la carpa y viene el ombulobo, sus ojos demoníacos y sus brazos y sus piernas. El ombulobo los atrapa. Se liberan sacándole la corteza. Y van a la casa del tío. Este es el punteo que hicieron los chicos antes de largarse a escribir el texto. Y ahora les voy a leer el texto, que es la continuación de la propuesta que aparece en las orientaciones. Y les recuerdo que vayan viendo la fortaleza que tiene este texto y que van tomando de la planificación que les leí ayer. Recuerden que la propuesta decía: Lauti y Nico decidieron esperar hasta la siguiente noche de luna llena para volver a acampar bajo el extraño árbol. Eso está dado en la propuesta. Y ellos, a partir de esto, arrancaron diciendo: armaron los bolsos con linternas, bolsas de dormir y una bolsa llena de comida que había sobrado del cumpleaños de Lauti. Al llegar la noche, Lauti y Nico comieron los caramelos mientras que el ombulobo los observaba.
A las 11 p.m. los niños salen a ver la luna y el clima estaba calmado y regresaron a comer los chocolatitos. A las 12 p.m. todo cambió. Se escucharon pisadas, silbidos y gruñidos. Aterrorizados salen agarrados de la mano con miedo. Salen y lo ven al hombulobo con sus ojos demoníacos y el hombulobo los atrapa con sus brazos ríspidos. Sigo en la próxima página, el final. Lauti, muy valiente, le saca un trozo de madera y huyen a la casa del tío. Desde ese día, los chicos creen en las leyendas y van por el pueblo contando la monstruosa leyenda del hombulobo. Bueno, y hay también un dibujo muy vinculado con la obra que están escribiendo y que leyeron. Bueno, vamos a retomar entonces la consigna. Yo les propuse ver que tuvieran en cuenta la fortaleza de esta producción y cómo colabora ese plan en el escrito que han realizado. Si ven algunas marquitas de que han tomado ese plan y que han tomado, y si hubo cositas que no la tuvieron en cuenta. Podemos mostrar, si quieren, la producción. Ese es el plan. Miren el listado de cosas que pusieron en el plan y ahí dando continuidad a ese inicio de la propuesta. Por supuesto que lo hemos normalizado el texto, primero por una cuestión de que a veces por pantalla no se ven el color de la hoja y todo lo demás, y a veces hemos regularizado algunas cuestiones para que se pueda entender lo que han escrito los chicos. Pero nos parece interesante que ustedes puedan detectar algunas fortalezas de esta producción. Piensen que son chicos de tercer grado, tercer año, de esta nueva aventura de Lauti y Nico y el entorno de la historia del hombulobo. Al ver algunas cosas que ustedes detectan y si han tomado cosas del propio plan, algunas ideas que han anticipado para después incluir en su propia historia. Acá Verónica Pérez dice, realizaron una narrativa de crónica. A ver, ¿por qué pensamos que se trata de una narrativa de crónica? ¿Y qué otros aportes? Están ordenadas las acciones para producir un texto coherente. Bueno, evidentemente nosotros como lectores externos vemos que hay una sucesión de hechos y nos damos cuenta que hay un orden, es verdad, de los sucesos. Sí, está organizado el texto. Organizado, sí. A ver, ¿qué otro logro? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro logro? Vamos, que nos interesa. No sé si Verónica habrá querido decir, ¿no? Con eso de narrativa de crónica, un poco lo que dice Lidia, ¿no? Que los hechos están organizados, que están ordenados cronológicamente, ¿no? Sí, yo puedo interpretar también lo mismo. Sí. ¿Qué más? A ver si nos damos cuenta que han tomado cosas del plan. Podemos mostrar, si querés, Flavia, un poquito el plan también. Sí. Ven el listado de cosas, cosas de la carpa, se llevan toda la comida del cumple, luces, armaron la carpa, se ponen pijama, todo lo que comen, escuchan pisadas, silbidos, gruñidos, el hombulobo los atrapas. Bueno, Verónica dice que sí, confirma la idea que estamos diciendo, que sí, que se ordenaron los hechos. Esto parece una cosa obvia para nosotros, pero para las personas, los chicos que están escribiendo, ordenar esas ideas de una historia que, bueno, es una nueva aventura, o sea, hay muchas cosas que se ponen en juego como práctica de escritor, ¿no?
Interesante cómo hibridizan diversos géneros, dice Jorge. Y Ivana dice también que hay un aspecto cronológico presente. Respetan la sucesión narrativas del cuento original. Ajá. Bien, bien, porque aunque se trate de una nueva aventura, es una nueva aventura a partir de lo leído. Eso nosotros estamos, recuerden que estamos escribiendo en torno a lo que se lee, que se ha leído, se ha intercambiado, entonces, bueno, la historia está muy empapada en los chicos. Hay una secuencia de hechos, bien. Sí, acá hay una cosa que ellos la pusieron en el plan, pero es cierto un poco lo que nos dice Verónica, que en realidad también la están tomando del cuento, ¿no? Es decir, bueno, los chicos preparan la noche que van a pasar juntos, acampan, arman la carpa, comen, salen, ¿no? Digamos, hay algo ahí como, bueno, similar al cuento leído. Bien. Que vale la pena, perdón, seguir insistiendo en esto. Los chicos pueden volver a recurrir a esto porque seguramente su maestro o maestra cuando lo leyó fue rescatando esto, ¿no? O sea, en esos espacios de intercambio no solo se trata de una renarración, pero ver este tipo de sucesión de hechos, o sea, son cuestiones que se van trabajando, no siempre los chicos lo toman si no hay una acción intencionada del docente para después pasar al plano de la escritura. Sí, así es. Acá Griselda nos dice, es coherente al relato, ¿no? En función de lo que habíamos visto de la coherencia en cuanto al contenido y a la organización de ese contenido, ¿no? ¿Vieron cómo estamos usando, ahora estamos aprendiendo cosas o revisando algunas categorías de análisis de las escrituras, cómo nos ayuda eso a hacer un análisis más profundo de lo que escriben los chicos, ¿no? Y no solamente mirar las cuestiones por ahí ortográficas que si se paran o no se paran, decir que eso también es importante, pero estamos analizando otros aspectos que también tienen que ver con la escritura, son nodales. Mira, Mabel acá dice que han recuperado el plan, dice, eso es lo que les sirvió para armar la estructura narrativa, porque es cierto que hay una estructura que ellos ya tienen, ¿no? En el plan. Dice, han producido un cuento de misterio donde se pasa de un estado de tranquilidad a la situación de miedo. Sí, sí, así es, Mabel. Sí, han tenido en cuenta, miren qué importancia a veces nosotros por ahí lo pasamos muy rapidito, o los largamos a los chicos a textualizar sin este momento, este paso importante en el proceso de la escritura, planificar, ¿no? Todas esas ideas que anticipamos vamos a registrarlas porque después nos va a servir de mucha ayuda para la adecuación, la coherencia del texto, la cohesión y demás. Sí, y Bueno, además sí, en algo de lo que dice ahí Mabel, en esto que vos decís cuando se pasa rapidito, ¿no? Cuando los chicos van escribiendo a medida que van inventando, entonces ahí justamente lo que se pone en riesgo es la coherencia del relato. Los exacto. chicos ahí hacen un plan donde se sabe cómo empieza, se sabe lo que va a pasar y se sabe cómo termina. Sí, 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 es verdad, porque si no empiezan y se van de tema, aparecen nuevos personajes, no se sabe cómo bueno, es muy difícil después controlar ese texto, ¿verdad? Sí, además otra cosita, si Flavia me muestra el plan, fíjense que el plan es un punteo de ideas, porque a veces el plan cuando los largamos a hacer el plan sin algunas indicaciones, empiezan ahí a escribir el texto los chicos, pero fíjense que son como frases, oraciones, algunas tienen sujeto, otras predicado, no, a veces son palabras que no quiero que falte en la textualización. No es escribir, no es una primera escritura del texto, son ideas que yo después, bueno, le tengo que textualizar, poner en palabras de lengua escrita, ¿no? Así es, nos dice
nos dice Mabel. Bueno, gracias Mabel, así te interpretamos bien. Y si quieren, por una cuestión de tiempo, no sé, vemos un poquito la otra propuesta para intercambio. Vamos a volver a mirar las producciones, la relación de la planificación en el texto, pero ahora que ya vimos un poquito el texto, ya lo vamos a mostrar otra vez, ¿qué propondrían revisar en función de lo que hemos conversado y mostrado sobre las categorías, y también teniendo presente que es una escritura de primer ciclo, finalizando el primer ciclo de tercer grado? Así que les mostramos otra vez el texto y vemos qué les parece estar revisando. A ver qué aportes, qué les gustaría, qué decidirían ustedes ayudar a los chicos a qué aspectos de este texto sería necesario revisar. Una cosa que también nos dijo Mabel, a veces vemos muchos problemas y no podemos abordar todos los problemas, trabajar todas las categorías que hemos analizado con los chicos. Entonces, bueno, tenemos que tomar decisiones ahí, porque no nos olvidemos que no es la única escritura que van a hacer los chicos. En próximas escrituras vamos a revisitar algunos contenidos y vamos a profundizar sobre otros aspectos. Así que bueno, primero veamos qué podemos revisar de este texto, qué le propondríamos revisar del texto. Bueno, ahí Mabel también aporta, dice, fíjense cómo usan las palabras, el lenguaje del cuento. Así que ese es un aspecto que podemos dejar por afuera en la revisión, porque está saldado, ¿no? Los chicos efectivamente claro. Usan el lenguaje del cuento. Lenguaje del cuento. Acá dice que cumplan con la consigna. Bueno, yo puedo entender que se refiere al aspecto de la adecuación, puede ser si esto responde a los propósitos que nosotros hemos planteado, que es escribir una nueva aventura, si se trata de una nueva aventura, si tiene aspectos de narrativa, de una nueva historia, ¿no? Y que puede ser leída por otros chicos de su propia edad, porque imagínense que en el grupo va a haber unos 4 equipitos que van a hacer nuevas aventuras, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos analizar de esta escritura? Cambiar, a ver si leo bien, Vero nos dice cambiar las horas por nexos temporales. Ah, bueno, acá hace foco más a los recursos del lenguaje, más precisamente las marcas temporales, ¿no? Algunos conectores. Cambiarlas. A ver, dice Mabel, me parece interesante para que no quede como una crónica, tal como decía una cursante. Podría ser como cómo reformular el enlace entre la noche y la mañana siguiente. Otra vez acá aparecen algunos aspectos que tienen que ver con la cohesión del texto, el uso de algunos recursos que me permiten enlazar temporalmente algunas ideas acá, ¿no? Cambiar el tiempo verbal. Ajá, a ver, me parece interesante, porque empiezan diciendo armaron los bolsos, llegaron, comieron, observaban, los niños salen, ahí hay
van pasando del pasado, del pretérito, pasan al presente, se escucharon, salen, y al final también eh, hay, hay un uso del presente, acá no se ve, pero en la próxima diapositiva se ve otro uso del final, del tiempo. O sea, En el, ahí está. Desde ese día, dicen, miren qué marca temporal interesante, los chicos creen en las leyendas y van por el pueblo. Entonces empieza el pretérito y después termina en este presente interesante. Bueno, sí, o sea, por ahí eso, el presente que tendrían que reformular es el del salen, ¿no? claro, Donde vienen contando en pretérito y la sí, sí, acción sí. que le sigue, en lugar de estar en pretérito, está en presente. En eso Carolina tiene razón. Carolina, sí, tiene razón. El del final es como los finales de las leyendas. Desde ese día todo el mundo cree que, ¿no? Es decir, se nota que han leído otras leyendas. Porque bueno, uno puede hacer unos cambios de los usos de los tiempos en una narrativa, pero cómo lo desarrollamos en el marco de los sucesos de la historia. Y acá Lidia nos dice, ¿se puede revisar el uso de los conectores? Bueno, habría que ver qué conectores en particular, pero bueno, un aspecto de la revisión es hacer foco en que estos chicos están, digamos, preparados para abordar esa cuestión, ¿no? Acá se han mencionado muchos marcadores temporales, ¿no? Mm. Por ejemplo, pero podría haber sido otros causales, ¿no? Eh, bueno, si quieren vamos viendo, les compartimos si quieren algunas cuestiones que nosotros, ¿te parece Silvia, chicas? Sí, ¿Sí? Les vamos a compartir algunas cuestiones que nosotros vimos y analizamos de esta producción. Una cosa interesante, lo hemos hecho en equipo esto, porque cuando vemos las producciones de A2 o de A3 vemos más cosas, valoramos también más cosas. Con respecto a la adecuación, vemos que el texto de estos chiquitos responden al propósito planteado en la consigna. Tiene característica de una nueva historia, de un cuento, presenta, por ejemplo, los personajes, presenta el lugar, el tiempo, y hay una estructura, eso lo han señalado también ustedes, está organizada, así que hay una estructura en la narrativa. Con respecto a la coherencia, vemos que cuenta los sucesos, los hechos centrales de esta nueva historia, recuperando algunos núcleos narrativos que están anticipados en el plan que ellos hicieron. Por ejemplo, ellos señalan arman las bolsas, comen un caramelo, escuchan ruidos, salen de la carpa, ven al lobo, los atrapa, se liberan de él, van a la casa del tío, bueno, todo eso lo han contemplado. Presentan los hechos de manera ordenada, eso lo subrayaron varias veces ustedes. Pero es cierto que se saltea un suceso importante de la historia que sí está presente en el plan, que es el acampe bajo el árbol. Eso lo saltearon. De todas maneras, vimos que eso no nos afectó como lectores. La historia no podemos decir que está organizada, sino que está bastante ordenada y no nos interpuso en la comprensión de esta nueva aventura. Con respecto a la cohesión, vemos que usan muchas marcas temporales para organizar la historia, no solamente los que aparecen en números, ¿no? A las 11 p.m., a las 12 p.m., sino también hay otros, como al llegar la noche, dicen este grupo, a las 12 p.m. todo cambió, desde ese día, mientras que, bueno, en la mayoría de estos casos utilizan una puntuación de manera adecuada, y eso da cuenta de un tratamiento en el aula, para conectar la idea. Usan el punto, usan punto y seguido, punto y aparte, algunas comas. Por ejemplo, dice, a las 12 p.m. todo cambió, punto. Se escucharon pisadas, comas, silbidos y gruñidos. Hay una coma de numeración que la emplean adecuadamente.
También, bueno, ustedes lo acaban de señalar, no logran sostener los tiempos verbales a lo largo de todo el relato, porque comienzan con un pretérito y después continúan en presente, pero podemos decir que logran hacer un uso adecuado del presente justo en el final, cuando tienen que divulgar la leyenda, ¿no? Porque dice, desde ese día los chicos creen en las leyendas y van por el pueblo contando la monstruosa leyenda del Ombulobo, ¿no? Bueno, también presentan algunas reiteraciones innecesarias, que por eso sí se podría trabajar, salen, aparecen varias, se repite, ombulobo. Por ejemplo, aterrorizados salen agarrados de la mano con miedo, salen y lo ven el ombulobo con sus ojos demoníacos, y el ombulobo los atrapa con sus brazos ríspidos. Eso con estos chicos se puede trabajar y ver cómo reemplazar estas reiteraciones. Y por último, bueno, recursos del lenguaje, recuperan palabras, se recuperan frases, expresiones que son muy adecuadas al género que están escribiendo, ¿no? Dicen, el clima estaba calmado. Dicen, aterrorizado, encima antepuesto ese adjetivo, aterrorizados salen agarrados de las manos. Dice, con sus brazos ríspidos. Lauti, muy valiente, le saca un trozo de madera. Dice, la monstruosa leyenda, y el adjetivo antepuesto al sustantivo, eso es bien de lengua escrita, ¿no? La leyenda del Ombulobo. Bueno, hay recursos muy interesantes que está usando este grupo. Y en cuanto a la ortografía, sabiendo que es un tercer grado, en general la ortografía es adecuada en la mayoría de las palabras. Sí vemos algunas cuestiones de problemas en la separación, en la segmentación de palabras, principalmente unen, esto es común, unen el artículo con el sustantivo, ¿no? Por la noche, ¿no? Le saca, en este caso es el pronombre con el verbo, ¿no? Un trozo, y también vemos algunas hipersegmentaciones que también las vemos muchas veces en los tercer grado, escuchaban, en vez de escuchaba todo junto el verbo, escuchaba. Ustedes saben que el es también suele aparecer en forma independiente, entonces bueno, eso genera ciertas dudas a la hora de separar palabras. Bueno, que de todo esto, por supuesto que estamos haciendo una mirada muy finita de la producción, la valoramos muchísimo esta producción, pero podemos avanzar con los chicos con algunas cuestiones para revisar. Por ejemplo, podemos poner el foco en la coherencia y en la cohesión, en estas dos categorías, y después más avanzado podemos hacer foco en la ortografía. ¿Qué mirar en la coherencia del texto? Bueno, principalmente incluir ese suceso que está omitido y que ellos lo planificaron. En todo caso, discutir con los chicos, ¿no? Si le afecta o no, y por qué no lo incluyeron. Y con respecto a la cohesión, proponer otras alternativas para resolver estas reiteraciones, esto de salen, y el ombulobo, discutir eso, analizar y cómo la podemos reemplazar o directamente suprimir, y el uso de los tiempos verbales que estuvimos hablando hoy en día, con relecturas y detenimientos, los chicos pueden observar este aspecto con mayor detenimiento. Y posteriormente, una vez que trabajé la coherencia y la cohesión, puedo abordar cuestiones ortográficas, sobre todo el problema de la separación entre palabras, que a lo mejor, bueno, merita una secuencia específica de separación de palabras, ¿no? A partir de esta problemática podemos planificar. Bueno, vamos a avanzar por cuestiones de tiempo con dónde encontrar todas estas propuestas que estamos compartiendo en el micrositio del Ministerio. La dejo a Nati. Bueno, rapidito les cuento de qué se trata. Sí, Nati, vamos a dejarles también el video en el aula para que después lo puedan ver. Y ahora vos decirles algo en general, y porque en 2 minutos tenemos que entregar el espacio. Bárbaro. Bueno, ustedes vieron que durante los 3 encuentros nosotros estuvimos
trabajando tanto sobre los cuentos de la colección como sobre las orientaciones, todos los materiales, en todos los formatos, ¿sí? Audiovisual, en formato libro, el de lenguaje de señas, todos están disponibles en el micrositio de la dirección de primaria. Entra muy fácil con poner el nombre de la colección o el título del micrositio, pero también podría ser el nombre de la colección o alguno de los cuentos que les interesa, y enseguida les va a aparecer. ¿Sí? También están disponibles los tramos del Infod, pero en este caso lo que nosotros queríamos, y vimos que lo pidieron todo el tiempo, dónde podían encontrar estos materiales, dónde podían encontrar los cuentos de historias por leer. Ahí ustedes lo están viendo, lo pusimos todo el tiempo en el chat, el ingreso al micrositio, por donde lo hacen, y bueno, ahí también van a encontrar materiales que tienen que ver con escuchar a los autores de los cuentos, qué opinión tienen sobre el trabajo que compartimos. Así que les queda colgado para que puedan apreciarlo. Bueno, Silvia, si querés. Bueno, sí, ya terminamos terminamos hoy este tramo. Varios volvieron a preguntar por la evaluación, los links fueron puestos en el chat para acceder al aula. Tienen que entrar al aula para poder hacer la evaluación, que está disponible durante una semana. Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia, el compromiso, todas las participaciones, y esperamos encontrarnos en algún otro tramo en este espacio. Muchas gracias.